Vamos a orar, por favor, para, para comenzar. Dios, sea honra y gloria a tu nombre, Padre. Solamente tú mereces nuestra alabanza y nuestra adoración, Padre, nuestra devoción completa, Señor. Tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores, que gobierna y sustenta todo lo que existe, Señor, para tu gloria y para tu honra, por amor de tu nombre, Señor. Y nuestra existencia es para eso, para glorificarte a ti, Señor, para buscar nuestra mayor satisfacción en tu persona, Padre, para que entonces así tú seas mayormente glorificado en nuestras vidas, Padre. Señor, te rogamos, Padre, que tú tengas una vez más misericordia de nuestra condición, Señor, y nos permitas estar atentos delante de ti, Señor, delante de tu palabra, Padre. Quita de mí, Dios, todo estorbo, Padre, todo pecado, Señor, cualquier tendencia de mi propia carne, y que sea solamente tu palabra, Dios, que seas tú, Dios, quien esté hablando en este momento, Señor. Quita toda idea propia de hombre, Señor, del raciocinio humano, Padre, y que sea solo tu palabra impartida en esta tarde, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el gran privilegio, Dios, a pesar, Señor, de quién soy y quién sabes tú que soy, Dios. A pesar de eso, Dios, gracias por el privilegio de servirte y servir a mis hermanos en este día, Padre. Entregamos honra y gloria, Señor. Amén. Le pedí oportunidad al pastor de compartirles en este día porque estamos prácticamente con un pie en el avión y el miércoles partimos. Entonces les agradeceremos mucho sus oraciones, que Dios nos lleve con bien para allá y que Dios haga lo que Él tiene planeado hacer en nuestras vidas estando allá, y a pesar de nosotros mismos, de nuestras propias tendencias de nuestra carne. Y pues le agradezco la oportunidad, les agradezco a ustedes la oportunidad de permitirme servirles de esta manera. Vámonos a Génesis 2, por favor. Y vamos a leer hasta el 3:15, desde el 2:15 hasta el 3:15. No debe ser muy difícil encontrar Génesis, es el primer libro de la Biblia. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre llamó a cada ser viviente, y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre, y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios
les ha dicho: no comerán de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y hasta ahí lo vamos a dejar. El Señor toma la luz y a la sal. El Señor Jesús toma la luz y a la sal como analogía para describir nuestra función en el mundo, para acordarnos de quiénes somos los hijos de Dios y que debemos de distinguirnos en el mundo, ¿no? Ambas, la luz y la sal, son un contraste fuerte en su contexto respectivo, ¿no? La luz, si hay tinieblas, prendes una lámpara y las tinieblas se disuelven. Si tienes un alimento insípido, le pones sal y le das sabor, ¿no? Entonces, las dos cosas hacen un contraste fuerte. No hay manera que ninguna de las dos, la luz o la sal, pasen desapercibidas. Y la razón por la que Cristo habla en estos términos es porque la falta del amor y la presencia de Dios crean, por decirlo así, insipidez y tinieblas. Dios, fíjense qué curioso, ¿no? Porque Dios rodea a Adán y a Eva de luz y los rodea de todo tipo de sabores, ¿no? Les da todos los árboles que Él crea, se los entrega y les dice: esto, tú puedes comer de todos estos menos de este. Entonces el Señor los rodea de estímulos para sus sentidos. Yo imagino que el huerto del Edén ha de ser hermoso. Entonces sus sentidos completamente, su sentido de la vista, el del oído, del tacto, del olfato y del gusto, todos estaban llenos del estímulo de la creación divina. Entonces Dios les había entregado eso, toda clase de sabores en el huerto del Edén, y su presencia los iluminaba, y su creación, la creación de Dios, estimulaba sus sentidos de maneras completamente satisfactorias. Entonces, lo que queremos decir con esto, incluso si ustedes siguen leyendo, vemos que dice, Dios ve a Adán y dice: le falta una ayuda idónea, ¿no? Entonces le entrega a una mujer y lo hace completo, y hace al ser humano completo. Completo es sí, porque Dios hace las cosas completas, pero también le da al ser humano, lo rodea de todo aquello que pudiera desear y necesitar. Entonces ese es el contexto en el que se encuentran Adán y Eva. Y si leemos, si nos regresamos tantito al 15, podemos ver entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le da todo al ser humano.
Y quisiera yo que comenzáramos con este concepto de que no solamente Dios nos da todo lo que pudiéramos necesitar, desear, como seres humanos, sino que aparte de eso, Él es nuestro todo. Dios mismo en su persona es nuestra satisfacción total como seres humanos. Y el Señor hace eso una realidad en la vida de Adán y de Eva. Cuando les entrega la creación, cuando le da dominio a Adán sobre la creación, el Señor le está entregando toda la satisfacción que pudiera tener en su vida. Dios nos da todo, pero también pone un árbol en el Edén que no solo pone a prueba la obediencia de Adán, sino el hecho de que el hombre encuentre su satisfacción total en Dios. Tiene acceso a la completa satisfacción que es la creación de Dios, Adán. Y de hecho podemos ver que el propósito de la creación es el placer y la provisión del ser humano. Pero hay un árbol del cual Dios prohíbe a Adán comer. ¿Y por qué está ese árbol ahí? Fue una de las primeras preguntas que yo tenía cuando tenía como 8 o 9 años y que empecé a ir a la iglesia, a la escuela dominical, y nos hablaba, y la historia de Adán y Eva es una de las que más nos contaban cuando era niño. Y me acuerdo que, o sea, viendo la historia, ¿no? Yo decía, bueno, pero si Dios sabe todo, es todopoderoso y sabe todo y está en todos lados, y sabe que si les pone el árbol ahí, Adán y Eva van a caer en desobediencia, ¿para qué se los pone? ¿Por qué no mejor les quitó, les puso todos los árboles que ellos que hubieran querido y no les pone el del bien y del mal? ¿Por qué les pone pues ahí como una tentación, ¿no? Pudiera decir, o una manera de romper esa relación que tenía él con ellos, ¿no? Pero precisamente, o sea, yo pues después de cierto tiempo de orar y de estudiar y demás, empecé a explorar un poquito más este punto de la relación de Dios con el hombre, y me di cuenta que precisamente sí era un árbol con el cual el hombre podría desobedecer, pero si nos ponemos a pensar, y Dios nos ha dado una voluntad propia, si Dios nos ha dado un libre albedrío, entonces el amor que puede haber de el hombre hacia Dios tiene que ser una opción. Tenemos que tener la opción de amar o no amar. Entonces, si Dios no hubiera puesto ese árbol ahí, Dios no le hubiera dado al hombre una alternativa para hacer otra cosa que no era Dios, para ir a otro lugar hacia donde no era Dios. Dios dio esa salida para que el hombre pudiera ejercitar su libre albedrío. Ahora, siempre sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y siempre tenemos nosotros la opción, siempre sin excepción tenemos la opción de hacer el bien o hacer el mal, y sabemos muy claramente qué es lo mejor y qué no es lo mejor. Siempre, o sea, sin dudas, Dios nos ha dado la capacidad, la facultad como seres humanos de tomar esas decisiones, pero precisamente Dios en su soberanía nos pone a los seres humanos la facultad de decidir. Y no hubiera estado completa esa creación de Dios si no hubiera puesto en el hombre la facultad de decidir y el medio para decidir también. No podría haber ejercitado Adán su voluntad propia que Dios mismo puso ahí si Dios no hubiera puesto una salida, que era ese árbol del conocimiento del bien y del mal. De otra manera, Adán hubiera estado atrapado, encadenado a esa relación con Dios, y si el Señor quería que Adán mostrara el amor verdadero que tenía por él, tenía que darle una salida también. Por eso es que ese árbol está ahí. Ahora, el problema no es el árbol que Dios puso ahí.
Ese no es el problema es la preferencia que el ser humano tiene por todas las cosas que no son Dios. Ese es el problema. Si nosotros escogemos el árbol del bien y del mal y no escogemos a Dios en nuestra vida diaria, en las decisiones que estamos tomando constantemente, entonces estamos prefiriendo a aquello que no es nuestra satisfacción total. Estamos prefiriendo aquello que es basura, que es barato, que es perecedero y que no es nuestra satisfacción total y eterna, que es nuestro Dios. Y ese es el problema de la caída del hombre. Y esa es la premisa de nuestro mensaje de este día. Lo que hay detrás de estas acciones de Dios es que Él está consciente de la facultad que Él mismo, obviamente, ha dado al hombre de escoger y de tomar decisiones. Está consciente de la voluntad propia, del libre albedrío que le pone al hombre. Si ustedes recuerdan, la palabra dice que Dios nos ha hecho a su ¿qué? A su imagen y semejanza. Si Dios decide hacer una creación que es a su imagen y semejanza, o no toda la creación, pero digamos la punta de la creación, que es el hombre, y nos hace a su imagen y semejanza, entonces también nos pone una voluntad propia, ¿no? Porque Dios tiene voluntad propia. No ha creado robots el Señor. Entonces, el hombre, Adán, tiene un lugar prominente en la creación. Además de todos los regalos que Dios da a Adán, le entrega el dominio y la mayordomía completas sobre su creación. Es la única criatura con la facultad, fíjense bien, es la única criatura con la facultad de razonar y de elegir a quien ama. El hombre. Tenemos la facultad de elegir a quien amamos, no solamente entre nosotros, no solamente como seres humanos, de amar a nuestra pareja o a nuestros amigos o a nuestros hijos, no solamente eso, sino que además Dios nos da la facultad de elegir amarlo a Él. Y podemos elegir entre Dios y las cosas del mundo. Podemos elegir entre Dios y escuchar a Satanás y hacer lo que Satanás nos está diciendo. Tenemos la facultad de escoger entre Dios y hacer y seguir los deseos y las tendencias de nuestra carne, de nuestro enemigo interno. Entonces, la vida, si lo ponemos en el contexto bíblico, la vida es una serie de decisiones entre Dios y todo lo demás. Qué hermoso que Dios le da al hombre una ayuda idónea. Esta es una evidencia más del profundo amor que Dios tiene por el ser humano. Su cuidado es perfectamente sabio y completo. Cuando estaba yo leyendo este pasaje y estaba meditando en lo que es la ayuda idónea, y le llama a Dios ayuda idónea a Eva, ¿no? A la mujer. Y estaba pensando en el contexto actual, ¿no? De todo el asunto del feminismo y de que vamos en contra del machismo y todo eso. Y en Estados Unidos ahorita hay un movimiento muy muy fuerte en contra de, no solo del machismo, que no es bueno el machismo, pero es en contra de la masculinidad. Socialmente ahorita hay un movimiento muy fuerte que va en contra de la izquierda en Estados Unidos. Viene un movimiento muy fuerte en contra de la masculinidad. Entonces están queriendo cambiar el modelo tradicional de la familia y de la sociedad. Y estaba yo pensando en lo que es la ayuda idónea, ¿no? Y la ayuda idónea, si analizamos esa frase, ayuda idónea, no es alguien que está ahí para que sea dominado o aplastado por la cabeza que Dios pone, que es el hombre. Como yo lo veo, es que el hombre
dice Dios, necesita una ayuda idónea. Lo que significa es que el hombre, para poder lograr lo que Dios quiere que logre, necesita tener una ayuda. No está completo, pues, ¿no? En muchos casos, la mayoría de los casos. Hay excepciones como el apóstol Pablo, que tenía el don de la soltería, pero en la mayoría de los casos Dios nos pone una ayuda idónea a los varones. Ayuda porque necesitamos ayuda. No podemos estar solos. Y la parte de idónea es que es una ayuda ideal. Es una ayuda exacta como la necesita el hombre. Entonces, si esa es la ayuda que Dios le pone al hombre, el hombre lo que debe de hacer es entonces amarla y cuidarla y protegerla y proveerle, porque así como cuando tienes alguna cosa, no estoy comparando, ¿no? Obviamente es mucho más el valor de un ser humano y de una mujer, pero cuando tienes una herramienta de trabajo y la cuidas porque de eso dependes para poder hacer tu trabajo, ahora con mucha más razón para poder estar nosotros bien delante de Dios y para poder nosotros no solamente hacer nuestro trabajo, sino vivir la vida y dirigir a nuestra familia como sacerdotes y servir al Señor y simplemente desenvolvernos como hombres que Dios nos ha dado el deber de desenvolvernos. Es necesario que tengamos esta ayuda idónea. Entonces no se trata de dominar, ni de aplastar, ni de subyugar. Se trata de amar y cuidar y también reconocer que dependemos de esta ayuda idónea. Y estoy haciendo un énfasis en esto, no porque sea el punto principal del mensaje, sino porque estoy queriendo hacer notar todo lo que Dios pone con el ser humano, con Adán y con Eva también, todo lo que les da, ¿no? Les da todo el alimento que necesitan, les da un propósito al decirles cultiva el huerto, les da una relación con Él, que es lo más importante, y los rodea de cosas muy hermosas y muy buenas, y también los hace completos el uno al otro, a Adán y a Eva. Les da todo, pues, ¿no? Y la mujer es creada de la misma carne y huesos de Adán, y es una extensión de él mismo, enfatizando así que Adán es cabeza y la intimidad que caracteriza al matrimonio. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? ¿Qué es lo que nos está mostrando en todo esto? Vemos que Dios, cuando crea al hombre, y en el caso del Nuevo Testamento, cuando Dios restaura su relación con el ser humano a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, nos está dando todo lo necesario para tener una relación plena con Él. Nos da todo lo que necesitamos para estar con Él y tener una vida hermosa con el Señor. No podemos realmente decir que algo nos haga falta para tener una relación con el Señor que sea satisfactoria para nosotros y que glorifique al Señor. Moisés usa la historia del comienzo de la humanidad para reafirmar la prominencia fundamental del matrimonio hombre-mujer. O sea, Moisés, el autor de Génesis, usa la historia del comienzo de la humanidad para reafirmar la prominencia fundamental del matrimonio hombre-mujer y que ambos son uno solo. Esta apunta hacia la relación de Cristo con la iglesia. Sí, hay varios puntos aquí que es bueno mencionar. Uno es que Dios crea el modelo desde el principio del matrimonio, que actualmente también lo estamos viendo que está bajo un ataque muy fuerte, pero ese es el modelo que Dios en su infinita sabiduría y soberanía establece como fundamento de la sociedad, ¿no?
matrimonio hombre-mujer y que ambos son uno solo. Pero aparte de que Dios lo pone como base de la sociedad y como punta de lanza de la creación, también lo que Dios hace es que nos está apuntando desde Génesis hacia la relación que Cristo tiene con la iglesia, porque la iglesia es la novia de Jesucristo. Nosotros somos la novia de Jesucristo. Y cuando el Señor venga, aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Jesús, estaremos en las bodas del Cordero y nosotros seremos la novia de Jesucristo. Entonces vemos hacia dónde está apuntando esta historia de Génesis y qué es lo que el Señor nos está queriendo decir en cuanto a la importancia no solamente de la creación y cómo el Señor establece el modelo que Él ha creado perfecto para tener nuestra relación con Él, sino aparte de eso nos está diciendo que cuando el Señor regrese y todo lo que Él ha hecho hasta ahorita con el Evangelio y al morir y resucitar apunta hacia las bodas del Cordero, cuando estaremos de nuevo con Él, reestablecida nuestra relación con el Señor. Entonces nuestro matrimonio debe de reflejar la relación que Jesucristo tiene con la iglesia. La inocencia del ser humano puede verse antes de la caída, porque no había una conciencia moral de su desnudez, no había en sus mentes razón para cubrir lo que Dios creó. Entonces hasta ese momento, cuando ellos caen en la tentación que la serpiente trae delante de ellos, es cuando sus mentes cambian y empiezan a darse cuenta de la situación y empiezan a avergonzarse. Viene la serpiente y los tienta. Era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. ¿Qué sucede ahí? Viene la serpiente, Satanás, y reta lo que Dios les dice a Adán y a Eva. Viene y cuestiona lleva a la mujer a cuestionar las órdenes de Dios. No solamente las órdenes de Dios, sino lleva a la mujer a cuestionar si es que Dios tiene mi mejor interés en su mente, que está viendo, cuestionando que la bondad de Dios, la misericordia de Dios en cuanto a la provisión que Él da. Y dice: ¿será que Dios, lo que más le importa a Dios es mi bienestar? ¿Será que realmente a Dios le importa mi vida? ¿O me está queriendo esconder alguna cosa? ¿O está queriendo el Señor jugar a algo? ¿Está queriendo el Señor excluirme de alguna cosa? Empieza la serpiente a meter esa idea en la mente de Eva. Y pregunta, estoy muy curioso como está escrita la pregunta: con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto, casi diciendo ¿quién es Dios para prohibirles a ellos? Pero fíjense lo que le está diciendo la serpiente: no comerás de ningún árbol del huerto. Eso no es lo que Dios les dijo. Lo que Dios les dijo es: de todos los árboles puedes comer menos de este. Pero ¿ves cómo viene la habilidad, pues, la astucia, el veneno de la serpiente? Y voltea sobre la cabeza el privilegio que Dios les da a Adán y a Eva. Lo pone al revés y les dice: no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y la mujer responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho no comerán ni la tocarán para que no mueran. La serpiente atrae la atención de Eva hacia un solo árbol, habiendo tal vez cientos de miles de donde podían ellos comer. La bendición de Dios es abundante y la tentación es muy, muy escasa. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Si Dios les pone
tanta abundancia de variedad de árboles y les da, o sea, hay una abundancia extrema de lo que ellos pueden disfrutar, pero les dice, de este no. Entonces, ¿qué negocios tiene el ser humano yendo a donde les dice uno solo que no y miles que sí? O sea, ¿por qué tenemos que ir hacia allá, no? Eva y Adán conocían perfectamente bien el mandato de Dios de no consumir ese fruto y las consecuencias. Dios no solo se los prohibió que comieran, sino que les advirtió de los resultados. Sí, o sea, les dice, no coman de este porque si comen van a morir. No coman porque si comen van, así como cuando ves una botella de ácido muriático y tiene una calavera con huesos y que no puedes comer eso o no puedes consumirlo porque es veneno y te vas a morir o vas a dañar tu cuerpo extremadamente. Lo que el Señor está diciendo es, no coman de este árbol porque si comen van a morir. Y viene la serpiente con astucia y le habla al ser humano. Pone en duda las palabras de Dios y las contradice directamente. Y por eso es que es muy importante que estemos nosotros siempre llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Es muy importante que estemos leyendo la palabra de Dios constantemente en el Espíritu, que estemos leyéndola, porque si no la leemos, entonces vamos a ser engañados muy fácilmente, hermanos. Muy fácilmente vamos a ser engañados si no conocemos la palabra de Dios. Entonces es muy importante que la conozcamos, porque Satanás es el padre de la mentira y va a venir a estarte tratando de engañar constantemente. No desistas de tu lectura de la palabra. No desistas del conocimiento de la palabra y del conocimiento de tu Dios. Porque si no tienes el conocimiento de tu Dios, si no tienes el conocimiento de la palabra, muy fácilmente vas a ser engañado por Satanás. Incluso cuando estamos siendo diligentes con la lectura, incluso en esas condiciones podemos ser engañados todavía, con mucha más razón cuando no estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces, viene Satanás y pone a Dios como un ser mezquino, como un ser egoísta, como avaro. Contradice las palabras de Dios y le está diciendo, o sea, que Dios te está queriendo retener un conocimiento. Dios te está queriendo, hay algo que Dios no te quiere dar. Fíjate qué curioso cómo funciona, porque Dios les da todo. O sea, hay muchas cosas que Dios les da. Y viene Satanás y como que está tratando de sacar del hombre la avaricia del ser humano, ¿no? Porque tenemos todo, pero a ver, asegúrate que estés satisfecho con lo que Dios te dio hasta ahorita. Porque hay acá otras cosas que no te quiere dar. Fíjense todo lo que Dios le da al hombre, hasta una ayuda idónea, el regalo más grande que le podía haber dado y todo lo demás. Y aparte de eso, no, pero algo falta aquí. Algo te está faltando. ¿Por qué Dios no te lo querrá dar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces empiezas a cuestionar si Dios tiene algún interés diferente, si Dios tiene alguna motivación ulterior por ahí o algo. Empezamos a pensar que Dios no es Dios. Sí, cuando empezamos a ver a Dios como avaro, como empezamos a cuestionarlo, sus motivaciones en nuestras vidas, empezamos a hacerlo como un ser humano. Empezamos a verlo como si fuera uno de nosotros, como si fuera mezquino o avaro, como si Dios no fuera ya dueño de todas las cosas. Sí, como si Dios tuviera por qué estar engañando, haciendo triquiñuelas. O sea, Dios es todopoderoso, Dios tiene todo y no tiene ningún interés de nosotros, de nada, porque ya es dueño de nuestras propias vidas y de todo lo que existe. Y es todopoderoso. Entonces Dios no tiene que estarse valiendo de triquiñuelas, ni de tranzas, ni nada ¿para qué? Para obtener algo que va a obtener, ya lo tiene todo. Pero es fácil que el ser humano sea engañado. El ser humano es tentado con el orgullo.
¿Por qué Dios es mejor que yo? ¿Qué atractivo es a mis sentidos este árbol y este fruto? La mujer es tentada con la posición de Adán en ese momento, porque Dios pone a Adán como cabeza, pero la serpiente no va con Adán, va con Eva para darle la oportunidad, o que ella sienta que tiene la oportunidad de tomar una decisión independiente de Adán. Y eso es algo que también está aludiendo a la carne, ¿no? Dice la mujer, ciertamente no morirás, dice, ciertamente no morirán, porque Dios sabe que el día que de él coman serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella. O sea que todo ese rato que estaban hablando la serpiente, ¿dónde andaba Adán? Pues estaba ahí con ella. Pero Adán fue pasivo, la dejó que conversara con la serpiente hasta que cayó en la tentación. O a lo mejor de repente, no creo que Adán de repente se apareció cuando comió el fruto. Dice aquí que, fíjense cómo está la secuencia. Dijo a la mujer, no a Adán, a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. O sea, lo que Dios les dijo es mentira, no van a morir, no se la crean. Dios les dijo mentiras. Y luego le dice: pues Dios sabe que el día en que de él coman serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. O sea, Adán en ese momento, a lo mejor fue un transcurso de 1 minuto tal vez, 2 minutos tal vez en ese momento. Adán no sé qué estaba haciendo, andaría viendo los pajaritos, o yo no sé qué estaba haciendo, distraído, pero no estaba Adán en lo que tenía que estar, porque si hubiera estado en lo que tenía que estar, entonces hubiera detenido lo que estaba pasando ahí. Y hubiera dicho, no, serpiente, vete, Dios nos dijo que no comiéramos del árbol. Entonces muchas veces podemos irnos con la finta de que la mujer es de quien tentó y fue por su culpa. No, es que Adán no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Si Adán estuviera listo en su papel como marido, como cabeza, entonces no hubiera pasado lo que pasó. Eso es lo que sucede, ¿no? Y a lo mejor Adán le estaba escuchando las palabras de la serpiente y le estaba gustando lo que estaba oyendo. Por eso dejó pasar lo que estaba pasando. Desobedece primero Eva e inmediatamente después también Adán. Conocieron su desnudez. Esto significa que perdieron su inocencia al tener conocimiento del bien y del mal. ¿Qué sucede después? Obviamente Dios se da cuenta de la desobediencia y viene a pedir cuentas. Veamos la diferencia entre el orden y las prioridades de Dios y las que la serpiente le presenta a Eva. O sea, que tenemos bien claro, ¿no? ¿Qué es el orden y la prioridad que Dios tiene? Les doy todo para que ustedes estén bien, para que se sustenten sus vidas. Les entrego todo, y para que puedan disfrutar de su relación conmigo y yo disfrutar de mi relación con ustedes, para que yo sea glorificado y mi nombre sea glorificado y podamos tener una relación de intimidad, Dios y creación, Dios y ser humano. Ese es el orden que Dios pone. Pero la serpiente pone un orden diferente. La serpiente pone por encima de la relación con Dios, pone el conocimiento y la sabiduría
que el ser humano quiere alcanzar y lo agradable que es a los ojos, el fruto que Dios les dice que no coman. La serpiente viene y voltea las prioridades. Cuando viene algo, hermanos, a tu vida que está poniendo al revés las prioridades que Dios ya ha ordenado y establecido, mucho ojo. Mucho ojo cuando viene algo y está contrario al modelo bíblico, porque esa es una manera de obrar de Satanás. Dios se da cuenta de la desobediencia y viene a pedir cuentas. ¿Por qué se esconden? ¿Qué sucede? ¿Por qué se esconden Adán y Eva? Vamos a leer desde el 3:8, donde dice: oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Vamos a pensar un poquito en esa acción. Había algo que Adán y Eva no estaban entendiendo. ¿Cómo se les ocurre que van a poderse esconder de la presencia de Dios? ¿Cómo se van a esconder del Dios que creó todas las cosas y que es todopoderoso y que está en todos lados y que sabe todo? ¿Cómo se pueden esconder de Él? De misma manera, ¿cómo es que se visten? ¿Por qué se visten? ¿Por qué tratan de cubrir su desnudez? Como si Dios no pudiera verlos exactamente como son, como si Dios no supiera exactamente cómo son, si Él mismo los ha creado. ¿Se fijan cómo el pecado entra a la vida del ser humano y empieza a nublarle la vista inmediatamente? Empieza a nublarnos la vista, empieza a cubrirnos, empieza a ser ciegos de la realidad de Dios. Eso es el efecto que el pecado tiene en nuestras vidas, hermanos. Nos engaña y distorsiona la realidad del modelo perfecto de Dios y del plan perfecto de Dios para nuestras vidas, para su iglesia, para el reino, para las vidas de nuestros hijos, para la vida de nuestro matrimonio y para, principalmente, lo más importante, para nuestra relación con Él. El pecado viene y nos distorsiona y no nos permite ver la realidad que Dios ha creado y que está ahí. No se va, sino que nosotros no la podemos ver porque nuestra vista está nublada por nuestro propio pecado. ¿Qué sucede? Dios le pide cuentas a Adán. Adán tenía la responsabilidad de cuidar la creación y guiar a la mujer sobre los cuales fue puesto como cabeza. Pero él escogió otra cosa que no es Dios. Podemos decir que Satanás dirigió la mirada del hombre hacia el árbol, pero en realidad la dirigió para que se viera a sí mismo. ¿Sí? Dirigió la mirada del hombre hacia el árbol para que se viera a sí mismo y dijera: yo quiero ser igual a Dios, yo merezco más de lo que Dios me dio, yo merezco ser mayor, más grande que el lugar donde Dios me puso. Sí, estamos retando la autoridad de Dios y el modelo de Dios y la estructura y la jerarquía y la autoridad y las prioridades de Dios. Es lo que estamos haciendo cuando vemos la tentación y queremos ir hacia ella, porque no estamos confiando en que el modelo de Dios es mucho mejor que el que nosotros pudiéramos pensar o inventar. Nuestra vista es nublada. Quiero compartirles otro pasaje. ¿Qué significa el escoger otra cosa que no es Dios? Jeremías 2:12 dice: espántense, oh cielos, por esto y tiemblen, queden en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo.
Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Otra vez, dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. En otras palabras, estamos escogiendo otras aguas que no son las aguas vivas que vienen de nuestro Señor, de nuestro Dios. Estamos escogiendo aguas que vienen sucias, y aparte de eso, las cisternas que estamos cavando para nosotros mismos no logran retener el agua. Entonces nuestra búsqueda de otras cosas que no son Dios es totalmente inútil, es totalmente sin un propósito realmente. Nuestra búsqueda de otras cosas que no son el Señor, hermanos, nos van a llevar a la podredumbre, nos van a llevar a la muerte, nos van a llevar a un final que no solamente no lo glorifica a Él, sino que es totalmente tinieblas y perdición. Jeremías 2:12 dice: espántense, espantaos, oh cielos, por esto, y tiemblen, queden en extremo desolados, declara el Señor. Porque los males que ha hecho mi pueblo, estoy yo parafraseando, no dice aquí, pero los males que ha hecho mi pueblo merecen que los cielos tiemblen, que queden desolados, que se espanten por la maldad de mi pueblo, el extremo de la maldad de mi pueblo, que es, fíjense lo que está diciendo el Señor, no está hablando de haber caído en alguna tentación, no está hablando de algún pecado de adulterio, que son pecados muy serios, o de alguna otra cosa así, sino que está hablando de que el pueblo lo abandonó. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Me han dejado. Ya no les están prefiriendo otra cosa. Es como decir: a ver, Jesús, quiero probarte, quiero experimentarte. No, esto no me sabe bien. Yo quiero otra cosa que no es Jesús. Yo quiero otra cosa que no es mi Dios. Esto es lo que está sucediendo aquí con el pueblo en Jeremías. Y eso es lo que sucedió con Adán y Eva. Lo que Dios les dio, la gran diversidad de cosas que Dios les dio y la relación que tenían con Él, ellos la probaron y prefirieron otra cosa, hermanos. Porque ya no les da el sabor que ellos están buscando el Señor. Porque sus lenguas están entumidas. Porque su ser ha perdido la sensibilidad del Señor. Y ha perdido la capacidad de encontrar el placer en su Dios, el placer pleno en su Dios, y entonces están buscando otras cosas, pero es algo totalmente inútil el buscar el placer en otras cosas, porque finalmente nunca va a terminar de llenarte cuando la fuente de aguas vivas es Jehová Dios, es Jesucristo, y Él ha provisto el medio para que tú encuentres la fuente de aguas vivas que siempre será satisfactoria y plena para tu alma, para tu corazón, para todo tu ser, para tu espíritu. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque estas fuentes alternas a la fuente de agua viva que es el Señor puede encontrarse en todos lados, no solamente en el mundo como lo tenemos entendido tradicionalmente allá afuera, No estoy hablando nada más de que te vayas a las discotecas o
te vayas al mundo y te tires a las drogas o al alcohol o a las mujeres, o no estoy hablando de eso precisamente, aunque pudiera darse, pero ese no es el punto. El punto, hermanos, es que cualquier otra cosa en la cual estemos buscando satisfacción que no es Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Puede ser la misma iglesia, puede ser el mismo ministerio, puede ser tu misma esposa, cosas hermosas que Dios te ha dado. Si las buscas a ellas más que lo que buscas a tu Dios y buscas tus satisfacciones, aquellas cosas más que en tu Señor, estamos blasfemando. Estamos escogiendo, estamos cavando cisternas que están agrietadas y que no retienen el agua, porque se va a juntar el agua y el ratito se va a ir otra vez y vamos a tener que volver a buscar esa agua y nunca vamos a ser satisfechos. Tenemos que tener mucho cuidado en dónde estamos buscando nuestra satisfacción total. Finalmente, hay algo hermoso que les quiero compartir, que no es nada más el pecado del hombre y nuestras perspectivas torcidas, sino que, como empezamos a hablar al principio, Jesús nos ha hablado a ser sal y luz en este mundo. Nos ha llamado a ser luz en las tinieblas y sal en la insipidez. Entonces todo esto lo estamos diciendo para que estemos conscientes de la condición del ser humano, pero también tenemos que estar conscientes del poder del Evangelio y a dónde el Señor nos quiere llevar. Vamos a leer Romanos 5, 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué leí ese pasaje tan largo? Porque con Adán y Eva no se termina la historia, no se acaba ahí. Podemos ver qué tan fácilmente puede ser engañado el ser humano, podemos ver que podemos preferir otras cosas, podemos ver en Jeremías 2 que el pueblo de Dios prefirió cavar cisternas chafas que no podían sostener el agua a la fuente de agua viva. Pero también podemos ver que en Jesucristo tenemos la esperanza, tenemos nuestro todo para glorificar al Señor con nuestras vidas y saber y tener conciencia de que nuestra plenitud la encontramos en nuestro Señor, y tenemos el acceso hoy y todo el tiempo de encontrar toda nuestra satisfacción completa en nuestro Señor.
Hermanos, si hay algo con lo que yo les quisiera dejar, antes de irnos, es que encuentren, por favor, les ruego, encontremos nuestra satisfacción total en nuestro Señor. En nuestro Señor. Ahorita hace mucho calor y nos gustaría mucho tener un aire acondicionado aquí adentro para estar frescos. Pero aun si lo tuviéramos, nuestra alma no está hecha, no está diseñada para encontrar satisfacción en un aire acondicionado, ni en un carro del año, ni en una casa hermosa, ni en ninguna de las cosas que se encuentran en este mundo, hermanos. Nunca vamos a encontrar, seríamos la persona más pobre del mundo, aunque fuéramos ricos, porque ninguna cantidad de dinero ni de bienestar nos va a llenar nuestra alma. No nos va a llenar. Ni cantidad de gente, ni de ningún otro tipo de recurso en el cual puedas pensar te va a llenar tu alma. Solamente tu Señor Jesús, solamente tu precioso Salvador, que murió por ti en la cruz y derramó su sangre y poderosamente volvió a tomar su vida en el tercer día por su autoridad, porque Él es Dios, porque Él da su vida y la vuelve a tomar. Solamente en Él, solamente en ese Dios todopoderoso, que te ama hasta la muerte y muerte de cruz, y porque te ama también toma su vida de nuevo y resucita y te dice: mira, con mi resurrección yo te estoy garantizando que mi muerte en la cruz es suficiente para que seas salvo y puedas acercarte a mí y encontrar toda tu satisfacción en mí. Y en ningún otro lugar. En ningún otro lugar. Y cuando digo en ningún otro lugar, no solo lo estoy diciendo porque es verdad y en ningún otro lugar lo vamos a encontrar. Para que no perdamos el tiempo buscando en otro lugar, no nada más es eso. Lo digo porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no va a estar aguantando que busques la satisfacción de tu alma en otras cosas. Tarde o temprano Dios te va a mostrar que la única satisfacción la encuentras en Él. Y si tú vas y buscas, lo que va a pasar es que te vas a estar dando topes con la pared una y otra y otra y otra vez, hasta que regreses a la fuente de agua viva que solamente se encuentra en Dios. Estamos, hermanos, cada vez que actuamos como el mundo actúa, nos estamos amando a nosotros mismos antes que a Dios. Estamos prefiriéndonos a nosotros mismos antes que a Dios. Y eso es algo que no solamente es pecado y que lo ofende a Él, sino que nosotros mismos nos estamos dañando. Porque en nosotros mismos y en nuestra satisfacción que creemos que podemos encontrar, nunca lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a lograr. Puedes estar toda una eternidad buscando otra cosa y nunca la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque como leemos en Génesis 2, Dios nos ha creado y Dios nos dio un diseño perfecto que solamente Él podía haber puesto, y ese diseño es para que el ser humano disfrute de su creador. Para eso nos hizo, para que estemos encontrando nuestra satisfacción completa en Él. Y es tanto la verdad, es tan grande esa verdad, es tan verdad ese concepto, que cuando buscamos en cualquier otro lugar, a donde nos lleva es a la perdición. Por eso es que no podemos encontrar, por eso es que cuando buscamos otras cosas nos lleva a la muerte, porque el único lugar donde podemos encontrar la vida plena es en Él.
El poder redentor de Cristo es mucho más grande que el poder de la tentación y el pecado de Adán. Esto nos da poder de vida para levantar la bandera de amor a Dios y a nuestros semejantes. Esto nos da poder de vida para levantar la bandera del amor a Dios. Cuando somos luz y sal es porque estamos levantando la bandera del amor de Dios en nuestras vidas. Cuando vivimos una vida de plenitud, cuando estamos encontrando la plenitud en el Señor, entonces vamos a demostrar hacia afuera la bandera del amor de Dios. Si no encontramos nuestra satisfacción en Dios, entonces vamos a estar levantando la bandera del placer del mundo. Si encontramos nuestra satisfacción en Dios, entonces estamos levantando la bandera de la satisfacción plena y total en Dios. Tú tienes la facultad de levantar una bandera o la otra. Levantemos la bandera del amor de Dios entonces. Pero no podremos hacerlo si no encontramos nuestra satisfacción en nuestro Señor. Y hermanos, es un llamado hermoso que estoy tratando de hacer. Es un llamado del cual debemos estar gozosos, no agüitados. No estés triste porque a lo mejor hasta ahora no has encontrado o no has buscado la satisfacción en Dios. No, alégrate porque el Señor te ha dado la capacidad. Si el Señor te ha salvado, te ha redimido con su sangre, entonces tú puedes en este momento encontrar la satisfacción total en tu Señor. Es un motivo de gozo, es un motivo de celebración. La desobediencia de Adán nos condena, sí, pero la obediencia de Jesucristo, nos redime, nos convierte en heraldos de amor, en heraldos de esperanza y de luz en medio de las tinieblas causadas por el pecado de Adán, en medio de la insipidez causadas por el pecado de Adán. Dios mismo, siendo perfectamente inocente y justo, toma su propia condena sobre sí mismo para rescatar al ser humano caído. Gózate en el amor de Dios, porque de tal manera Dios nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No se pierda en sus propios deseos, no se pierda en sus propias tendencias de su carne, que no se pierda buscando el placer y la satisfacción y la plenitud en otras cosas que se acaban y que son basura y terminan en putrefacción, que no se pierdan esas cosas, sino que no se pierda, mas tenga vida eterna. Así nos ama el Señor, hermanos. Ha dado su Hijo unigénito. Dios mismo, siendo perfectamente inocente y justo, toma su propia condena sobre sí mismo para rescatar al ser humano caído. No existe luz más brillante ni sal más deliciosa que las del glorioso Evangelio. Les pido que oren por nosotros como familia, porque vamos a un lugar diferente. Y en ese lugar el reto no es la inseguridad o el crimen, ni encontrar una buena escuela para nuestros hijos. Es un lugar muy seguro, donde la gente hasta duerme con las puertas de su casa sin seguro y no hay problema.
por lo que les pido que oren es porque no dejemos como familia, como matrimonio, de encontrar nuestra satisfacción en Dios, a pesar de las cosas que nos puedan estar rodeando en aquel lugar. Porque no tiene ninguna importancia, hermanos. Realmente, si lo vemos bíblicamente, las cosas materiales no nos la podemos llevar a la eternidad. No podemos llevárnosla, y además el Señor nos promete que allá en la eternidad Él nos está construyendo una mansión que tiene nuestro nombre. Aparte de eso, lo vamos a tener a Él constantemente y lo vamos a estar experimentando a Él constantemente. Entonces cualquier cosa que podamos querer construir aquí en la tierra, en las cuantas décadas que tenemos de vida, pasa un ratito y se acaba y se queda. Entonces les ruego que nos tengan en sus oraciones y oren específicamente por eso, por favor. Y también que nuestras vidas espirituales puedan crecer y que como matrimonio podamos crecer también y ser mejores esposos, mejores padres, mejores siervos de Dios. Yo no sé hasta dónde, exactamente cuál es el propósito de Dios al llevarnos para allá todavía, pero mi deseo, y este es mi deseo, no significa que eso sea lo que Dios tiene en mente, espero que así sea. Nuestro deseo es que podamos regresar para servirles de una mejor manera. Entonces, hermanos, es un reto grande, y al irnos yo quiero nada más recordarnos a todos como iglesia que somos, que nuestra satisfacción total se encuentra solamente en nuestro Señor Jesucristo y en ninguna otra cosa. No importa dónde vayas, vamos a ir nosotros al otro extremo del país, Estados Unidos, al otro extremo, a la otra esquina, vamos a estar allá, y tampoco allá y en ningún otro lugar vas a encontrar mayor satisfacción que en tu Señor Jesús. Gracias, Padre. Sea honra y gloria y alabanza a ti, Señor. Solamente tú la mereces, Padre. Y solamente en ti encontramos, Dios, la satisfacción total. En tu persona, Señor. Al disfrutarte a ti, Señor, hay delicias a tu diestra. Y tú nos las quieres dar. Tú quieres que encontremos nuestro placer y plenitud total en ti. Llévanos entonces, Dios, atráenos a tu presencia, Espíritu Santo. Haznos recordar, Padre, los momentos más hermosos y más íntimos que hemos tenido contigo, Padre. Que se nos haga agua la boca, Dios, de pensar en las delicias que encontramos en tu presencia. Ten misericordia de nosotros, Padre, y quita toda insensibilidad. Si nos hemos entumido, Dios, en nuestra sed y hambre por ti, si hemos dejado de tomar el alimento que eres tú y el agua viva que eres tú, Padre, por un largo tiempo, si lo hemos dejado de hacer y ahora estamos insensibles, Dios,
a esa necesidad profunda que tenemos de ti. Te rogamos, Padre, que nos permitas sentir el dolor de la falta de tu presencia en nuestras vidas. Haznos sentir la sed, Padre, mucho más intensa que cuando tenemos calor y estamos trabajando y necesitamos un agua refrescante. Más intensamente queremos sentir nuestra necesidad por tu presencia. Porque solamente ahí la vamos a encontrar, Padre, la satisfacción, Dios, más profunda del ser humano, de nosotros. Dios, todo esto, Padre, todo esto, Dios, el encontrar nuestra satisfacción en ti, Señor, todo esto es para que tu nombre sea glorificado, mayormente glorificado en nosotros, Padre, en nuestras vidas, Dios, al encontrar nuestra satisfacción plena y total en ti, Señor. Y entonces así podamos levantar la bandera del amor de Jesucristo, y que podamos ser luz y podamos ser sal a donde quiera que estemos, Dios. Gracias, Señor. Sea gloria a tu nombre.